Sandra, te vemos más adelante con los comentarios en redes sociales. Comenzamos con el primer segmento de entrevistas de esta noche, que tiene que ver con el presupuesto, ese que recibió dictamen de la Comisión de Finanzas y que van a discutir en el Pleno, previsiblemente el próximo martes, los diputados. 76.9 millardos de quetzales es la propuesta que va a llevarse ahí al hemiciclo. Y para ver a quién le dieron más, a quién le quitaron y qué se puede prever de esta asignación para que funcione el Estado el próximo año, vamos a conversar con Alejandra Contreras, economista del área de presupuestos públicos del ICEFI, con Edgar González, viceministro administrativo del Ministerio de Salud, y Eric Coyoy, investigador en temas económicos de la Universidad Rafael Andívar. Y para comenzar con la primera pregunta, Carmen Ortiz ya está lista. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Paola? Buenas noches. Buenas noches. Voy a empezar por las damas. Alejandra, ¿nos cuentas cuál es tu evaluación general de este presupuesto que ya tiene dictamen positivo por parte de la Comisión de Finanzas? Bueno, muchas gracias. Sería importante empezar aclarando que ciertamente hoy la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso hace una presentación de este dictamen, pero ciertamente en ICEFI hicimos la requisición a Dirección Legislativa del Congreso y este es el momento en que no hemos tenido acceso al documento como tal. Entonces, lo que podamos conversar en este momento debemos tomarlo con cautela porque no podemos confirmarlo al 100%, como que tengamos el documento más que sobre legal. La base de lo que escucharon en esa presentación. Exactamente. Iniciemos diciendo que se recorta el techo en aproximadamente 2.800 millones. Queda un vacío todavía de conocimiento de entender cuál es la fuente de financiamiento que está modificando esto. Los diputados indicaron que que es deuda bonificable por aproximadamente 2.000 millones de quetzales, lo cual dejaría todavía 800 millones inciertos. Y entonces con esto el asunto es que no tenemos claro si la carga tributaria va a quedar, que debería ser, ¿verdad?, en el mismo umbral de alrededor del 10.4% del PIB. Esto haría que baje la deuda bonificada, pero todavía quedan 800 millones que no quedan claros cómo se ajustarían y que podrían, por ejemplo, afectar el umbral de metas administrativas que se propuso SAT, ¿verdad?, para mayor recaudación. Todo esto todavía estamos valorando los números y esperando la información para poder confirmarlo. Invitamos al viceministro de Salud porque la cartera es una de las que está en la lista de las que recibieron más, las que van a tener un aumento aunque sea leve. Y nos explicaba usted que recibieron 167 millones más de lo que habían solicitado. En total son 6.987 lo que van a asignarles en 2017. ¿Cómo reciben esa información y cuál es el destino que se le va a dar a ese aumento, señor viceministro? Claro, de igual manera dependemos de la información que se dio en la conferencia el día de hoy, y lo que se mencionaba ahí es que este aporte adicional de 167 millones se dirigía hacia algunos proyectos al Hospital San Juan de Dios, al Hospital Roosevelt, algunos aportes a UNAERC y a Fundaorto. Pero no conocemos el detalle de cómo se distribuirán en el proyecto estos 167 millones. Eso es, o sea, Siria tiene un destino específico. Tiene un destino. Ahora, justamente no sé si fue hoy o fue ayer cuando la Contraloría General de Cuentas anunció que había interpuesto algunas denuncias penales a algunos directores. Uno de ellos fue el exdirector, ha de haber sido, lógicamente, del San Juan de Dios, y otro del Hospital Regional de Quetzaltenango. Es decir, que el hecho de que tener más dinero finalmente no lo es todo. ¿Qué controles va a ejercer el Ministerio de Salud para que esos fondos sean bien ejecutados? Sí, esto es bien importante. Lo primero que estamos pensando hacer es, a la hora de entregar el presupuesto a cada unidad ejecutora, establecer algunas metas de gestión en relación al presupuesto para poder ir haciendo una medición de cómo lo van haciendo. Esto pues tendrá que ir de la mano con toda la parte de producción de servicios que cada una de ellas tiene que ir realizando. Pero lo más importante es poder recuperar una serie de procesos y procedimientos administrativos que se han dejado de hacer en las instituciones, y esos son productos de los hallazgos que hace la Contraloría. Ahí se tiene que ir fortaleciendo, que es cuando hablamos de fortalecer la institucionalidad del Ministerio. Eric, ¿cómo recibe usted esta cifra, 76.9, y la posible discusión que habrá sobre ese monto? Bueno, en primera instancia parece un recorte propicio para evitar un aumento importante del endeudamiento. Realmente la mayoría de centros de investigación que opinaron
al respecto indicaron que era conveniente reducir el endeudamiento, así es que pareciera que la comisión decidió apoyarse en esa opinión de la mayoría de centros de investigación y darle opinión favorable. Habrá que ver, por aparte, cuál será el desempeño de la SAT en este año. Ya octubre tienen una brecha de 500 millones, faltan 2 meses, esa brecha quizás pueda ampliarse, así es que sí quedan dudas realmente cuál va a ser la capacidad del próximo año de la SAT de llegar a esa meta prevista en el presupuesto. Sobre todo por algo que me comentaba Alejandra hace unos momentos, y es que adicionalmente de que hay incertidumbre si la SAT va a llegar a cumplir con su meta de recaudación, tenemos que tomar en cuenta también factores internacionales, y tú mencionabas muy bien lo que pueda suceder después de estas elecciones en Estados Unidos. Coméntanos un poco. Bueno, sí, es muy importante porque si el ambiente internacional manifiesta cierto nerviosismo o hay expectativas un poco negativas, por ejemplo, con el tema de remesas familiares, podría esperarse un crecimiento menor o un menor impulso al consumo, y esto significa menor recaudación del impuesto al valor agregado. Esto todavía es muy incierto, las expectativas todavía hay que valorarlas. No es posible generar acciones demasiado drásticas, digamos, de un momento a otro. Sí debo reconocer que el techo de gasto previsto en este presupuesto nos deja todavía con una perspectiva insuficiente. Es apenas del 13.7% del PIB, casi igual al del año anterior, 13.6%. El mayor recorte está para el Ministerio de Comunicaciones, lo cual tiene su explicación técnica, pero tenemos que pensar que se está poniendo en riesgo la inversión en infraestructura que condiciona el crecimiento en el largo plazo. Y esto es una situación que, de no resolverse pronto, vemos el estado de las carreteras, vemos que no están funcionando la infraestructura portuaria, hay mucha deuda en este tema, y esto pues también condiciona nuestras perspectivas de crecimiento. ¿Y cómo lo ve usted que se reduzca para eso? Inversión en infraestructura, en infraestructura vial, en desarrollo social, incluso en el ejército. ¿Le sorprende a usted esa redistribución que se plantea desde la comisión? Bueno, en el caso de comunicaciones, cuando revisamos el proyecto de presupuesto, se había encontrado que había 1.000 millones de quetzales para 2 proyectos que están en litigios legales, el del Banco de Desarrollo de Brasil y el del Banco Centroamericano con la empresa Sigma. De tal manera que no hay certeza jurídica. La PGN no se ha pronunciado, la Contraloría tampoco. ¿Cuál va a ser la salida jurídica que le van a dar a esos 2 casos? En cualquier caso tendrán que ir al Congreso de la República a pedir que cambien al contratista que está establecido en los contratos de los préstamos que aprobó el Congreso. Así es que no es una cuestión simple. Y lo más preocupante aún es que las autoridades, ni PGN, ni Contraloría, ni el propio ministro de Comunicaciones opinan al respecto. Pareciera que esperan una solución mágica para esos proyectos, cuando en realidad sabemos que mientras no se resuelva el problema legal es imposible avanzar. Claramente están colapsadas, pero como bien decía Carmen hace un momento, dinero no es la solución para proyectos con litigios legales. Pero ¿y en el caso de desarrollo social? Desarrollo social, tampoco, casi desarrollo social es un ministerio que prácticamente está estancado. Pareciera que las autoridades a cargo no tienen la visión de cómo impulsar ese ministerio, o pareciera que no es prioridad gubernamental. Es difícil entender qué pasa. Tienen la recaudación, tienen los fondos este año para operar a cabalidad, no se entiende por qué no ejecutan. El argumento que dieron los diputados es que precisamente era por la baja ejecución del recorte. Pero y se aduce que es también por la ley de contrataciones. Pero usted que está ya ahora en la función pública, ¿cómo lo ve? ¿Realmente cuáles son algunos de los obstáculos que, aún teniendo el dinero, impiden realmente acelerar la dotación de servicios y demás que necesitan los distintos ministerios? Sí, lo que hemos encontrado en estos meses es una ausencia en procedimientos, como les decía, que hace que muchos de los eventos de compras y contrataciones que se están haciendo se caigan constantemente y no se puedan llegar a término, no se logran adjudicar, y eso provoca un ciclo. ¿Pero eso es por culpa de la ley o son más bien problemas de burocracia institucional, de procesos institucionales internos? Y eso es lo que hay que fortalecer y recuperar dentro de la institución. Vamos a continuar con esta conversación después del corte. Alejandra, tal vez nos comparte si será burocracia, será incapacidad, será temor o será realmente obstáculos que suponen las mismas leyes. Seguimos conversando del presupuesto y de cómo se va a gastar ese dinero el próximo año al volver de la pausa. Continuamos en a las 8:45, damos paso a Rocío para leer y escuchar sus comentarios en redes.
Gracias, Paola. Recuerde que en Facebook y en Twitter nos puede encontrar como Canal Antigua y no olvide participar con el hashtag a las 8:45 para que todos sus comentarios salgan al aire. Vemos algunos de los opiniones que tenemos ya en Twitter. Oscar nos dice, de nada sirve aumentar el presupuesto si antes no se han declarado lesivos por lo menos 20 pactos colectivos. Elmer Palencia, ¿cómo se explica que no se veía ningún cambio sustancial en la ejecución, estando en una lucha contra la corrupción y el dinero? Ernesto Juárez Soto, pregúntenle al representante del Ministerio de Salud cuál fue el criterio para dar el bono a los trabajadores. Estos son los comentarios que tenemos ya a través de nuestras redes sociales. Regresamos con ustedes, Paola. Gracias, Rocío. Justo hablábamos de eso en la mesa, en época de vacas flacas y se dan bonos. Alejandra, ¿usted qué piensa de esta coyuntura, del anuncio que dio el Ministerio de Salud? Sería muy bueno que nos aclararan aquí mismo, porque lo que yo tengo entendido es que era algo de oficio, que ya estaba pactado y que no cumplirlo, de hecho, podría poner a la institución en un problema legal. Licenciado, ¿qué dice usted? Exactamente. Desde el año 2009 se viene pagando este bono, con excepción del año pasado que solo se pagó de manera parcial. Y en este año ya los trabajadores estaban a la expectativa del pago. Inclusive pues pensando en tomar algunas medidas, de hecho si no se hacía efectivo el pago de este bono, como les digo, 10 años de estarse pagando. El anuncio fue pues para hacerles ver que se estaba... Es decir, que ha sido pagado por otras administraciones y esta es la primera vez que le corresponde a Lucrecia Hernández Mac. Eso es lo que pasó. Quiero volver con Alejandra cuando hablábamos sobre lo que dificulta en el caso del Ministerio de Desarrollo Social. Eric hoy mencionaba que ha ejecutado muy poco. Usted tenía una opinión distinta respecto a que a veces es primordial o el primer paso es poner en orden la casa antes de solicitar más presupuesto, porque si no, de todas maneras, el mismo no se aprovecha lo suficiente. Cuéntenos. Sí, yo creo que es muy importante tomar en cuenta la situación de la institucionalidad pública en este momento. Se carecen de cuadros técnicos con las suficientes competencias para levantar procesos como los que exige la ley de contrataciones, con recurso humano cualificado para ciertos procesos. En el caso del Ministerio de Desarrollo, sin un registro de beneficiarios que pueda garantizar que se van a dar los bonos y las prestaciones a quienes debe de hacerse de acuerdo a un diseño que sea apropiado, es muy difícil poder hacer una ejecución que garantice que sean efectivos, y ahí hay un problema. De hecho, las noticias que tenemos es que este nuevo dictamen introduce normas de transparencia a este respecto. Se exige al MIDES un registro de beneficiarios, lo cual es correcto, evita corrupción, permite un mejor diseño de programas. De igual manera, se trata de se le exige al Ministerio de Finanzas un procedimiento para ir liquidando fideicomisos, lo cual también va por el camino correcto. Son mecanismos opacos totalmente de ejecución sin ninguna rendición de cuentas. Y esa regla de transparencia establecida por la Comisión de que no puedan las gobernaciones darle dineros a los consejos departamentales de desarrollo, ¿será que cumple su objetivo, Eric? Esperamos que sí. Al menos le quitan la chequera al gobernador. Esperamos que eso sea un primer paso para quitarle el control. Con lo cual se despolitiza en alguna medida. Exactamente, es un primer paso. Creo que no va a ser suficiente, pero por lo menos esperaría que se siga avanzando para quitarle el control de las decisiones financieras al gobernador, que es el gran problema que ha ocurrido ahí y que ha distorsionado tanto el papel de los gobernadores como de los consejos de desarrollo como un instrumento de ayuda a las comunidades. Así es que se esperaría que este primer paso funcione. Nuevamente, ahí la Contraloría tiene mucho que hacer, dieron esta primera recomendación, se esperaría que ellos evalúen y fiscalicen como corresponde y puedan seguir profundizando las mejoras en los próximos años. Pero ¿y entonces quién les debería dar la plata? ¿Y cómo evitar que quien se las dé, esa chequera la use políticamente? Está estipulado, según entiendo, que va a ser Tesorería Nacional quien directamente va a hacer la transferencia, si no estoy mal. Sí, la idea es que se respete el proceso de priorización de proyectos que hacen las comunidades a través de los consejos de desarrollo y que el gobernador ya no interfiera en la decisión de cuáles proyectos se ejecutan y cuáles no, porque eso es lo que ocurre ahora, él es el que decide a cuál se le paga y a cuál no. Ese primer control se le está quitando al gobernador. Lo que se esperaría es que a través del pago directo a los contratistas y ya fluya los avances de obra conforme las comunidades vayan verificando que sí es real la satisfacción de sus necesidades, y de esa manera el mecanismo de consejos
funcione tal como está establecido en la ley. Alejandra quiere complementar. Sí, que también ahora hay una priorización de las obras del sistema de consejos para salud, educación y agua potable, lo cual es también correcto para evitar desperdicio de recursos en obras innecesarias. Yo quisiera volver con el licenciado González porque me queda una inquietud. Usted nos mencionaba que este bono por trabajo decente que se está otorgando esta vez a los trabajadores del ministerio no es nuevo, que ya se ha otorgado 8 veces. Pero ¿cómo es que se ha otorgado si al parecer todavía no hay certeza sobre el número de trabajadores que tiene el ministerio? Sí. El bono se otorga a los trabajadores permanentes, ¿verdad? Que son los que 011, 022 y 031. Sobre esos ya tienen ustedes certeza. Eso sí, porque se encuentra en guatenóminas cada uno de los puestos de trabajo que están financiados y que están ocupados en este momento. El problema del ministerio es que el 60% de esos trabajadores son por contrato, ¿verdad? Y eso es parte de la institucionalidad que hay que ir recuperando porque de alguna manera dificulta todos los procesos administrativos o porque no pueden salir a hacer su trabajo de campo, porque no pueden tener viáticos, o porque no pueden firmar documentos, o porque no pueden usar recursos del Estado, porque no son catalogados como servidores públicos. Y que hablemos, ¿qué pasó con los candados? O sea, todos los presupuestos se exige que tengan candados para después evitar transferencias que puedan resultar discrecionales y arbitrarias. ¿Cómo queda esto de los candados? Se entiende que va a quedar un candado para educación, salud y agricultura, entidades a las que no se les puede bajar el techo presupuestario. Lo importante aquí sería ver que no limiten el margen de maniobra intrainstitucionalmente, porque esto sí dificulta a las autoridades que puedan hacer un uso más eficiente de sus recursos. ¿Cómo ve usted la asignación para educación? Que no hemos hablado de eso en este momento. Bueno, educación quedó en 13.937 millones. Aquí tenemos que recordar que son 3,5 millones de niños y niñas fuera de la escuela, que todavía no hay una política concreta para abordar a la primera infancia, de 0 a 4, hay adolescentes que están fuera del sistema en trabajo infantil. Entonces, estos recursos son insuficientes, queda muy todavía a criterio de ICEFI, muy corta la asignación para la refacción escolar, por ejemplo, para la alimentación, y no hay una política concreta para la educación extraescolar, que es importante, que son los adolescentes que están fuera del sistema y que necesitan capacitación técnica para continuar con su proceso educativo. Ahora, en términos de justicia, sabemos que se aumentó este presupuesto, pero desde tu evaluación, Eric, la proporción del aumento tanto a Ministerio Público, Organismo Judicial, INASIF, Instituto de la Defensa Pública Penal, cada uno con necesidades distintas, ¿lo ves con buenos ojos? ¿Qué opinión tienes? Pues efectivamente, en este último periodo de Guatemala, lo que ha demostrado más resultados positivos ha sido precisamente el sector justicia. Ahora se esperaría que se pueda seguir con ese fortalecimiento. Hoy se recibió opinión favorable a las reformas constitucionales para fortalecimiento de justicia. Pues realmente sería muy necesario precisamente para ir abriendo y dando cimientos a esa búsqueda de recursos adicionales que se mencionan. O sea, pensar que ahorita vamos a aumentar recursos en este contexto donde prevalece todavía mucha corrupción, mucha opacidad en el gasto, creo que no es viable, pero con una justicia fortalecida, creo que ya podríamos como país sentarnos a pensar en cómo aumentar los ingresos fiscales que se necesitan para más salud, más educación, vivienda, por ejemplo, que es un sector que está desatendido. Vivienda popular especialmente. Eric Coyoy, Edgar González, Alejandra Contreras, muchas gracias por acompañarnos en esta primera discusión del presupuesto. Está agendado para el próximo martes, pero el legislativo tiene hasta el 30 de noviembre para aprobarlo, así que seguramente tendremos próximas semanas de más discusiones sobre este tema. Vamos a la pausa. Cuando volvamos conversaremos sobre esos 3 diputados que votaron a favor de la Junta Directiva y su bancada. Convergencia les está pidiendo la renuncia. Han admitido que cometieron un error, pero los vamos a tener acá a 2 de ellos para que nos conversen sobre esa decisión al votar hace unos días allí en el hemiciclo. Ya regresamos.